Donde sea que te encuentres en este momento, que Dios nos escucha. Dios escucha nuestras pláticas. Dios escucha lo que hacemos. Te recuerdo la historia del pueblo de Israel, que Dios se indignó por las pláticas del pueblo de Israel. Dios dice, no hablan rectamente, hablan con mentiras, con engaño. Decimos que amamos a Dios, pero ¿leímos su palabra? Decimos que amamos a Dios, pero pasamos tiempo en oración. ¿Sabes? Jesús le reprochó a Pedro, ¿ni siquiera pudiste orar conmigo una hora? Yo creo que hoy en día Jesús nos reprocharía, ¿no pudiste ni siquiera orar 10 minutos? Y dice la Biblia, no hay hombre que se arrepienta de su mal. Hermanos, qué triste que no hay hombre que se arrepienta. ¿Sabes? Hoy en día ya nadie se equivoca. Ya todos somos la cuarta persona de la Trinidad, y Dios guarde si alguien trata de decir que tal vez andamos mal. Si hay un mensaje bíblico, es el mensaje de arrepentimiento. Y dice el texto, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? ¿Sabes que en estos días pudiéramos pasar tiempo preguntándonos, ¿qué he hecho? ¿Qué de mi vida no le agrada a Dios? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida para agradarle? Y después dice la Biblia, cada cual se volvió a su propia carrera. Cada quien hizo lo que bien le parecía, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. ¿Sabes que este problema de nunca reconocer nuestro error viene desde el principio? Viene desde el primer hombre en la faz de esta tierra. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Este problema de falta de arrepentimiento viene desde Adán. Génesis capítulo 3, versículo 8 nos dice la Biblia. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, fíjate lo que dice, se escondieron. Se escondieron. ¿Sabes? Adán y Eva sabían que estaban mal. Se escondieron de la presencia de Jehová. Y te voy a decir algo muy sencillo. Es imposible esconderse de Dios. Esconderse de Dios es como yo esconderme atrás de esta pluma. Y vaya que no puedo. Los ojos de Dios están en todos lados, dice mi Biblia, mirando a los buenos y a los malos. Adán no se arrepintió. Siguiente texto. Buscó pretextos e inculpar a alguien más. Mas Jehová Dios, versículo 9, llamó al hombre y le dijo, fíjense, la primera pregunta en toda la Biblia fue, ¿dónde estás tú? Y es la misma pregunta que Dios nos hace esta noche, ¿dónde estás tú? No dónde está Juan, no dónde está Pedro, ¿dónde estás tú? ¿Lo amas como el primer día que escuchaste el Evangelio? ¿Estás involucrado en tu iglesia o lo estabas hace 2 semanas? No culpes al virus, tú no estabas involucrado desde hace 2 meses. ¿Dónde estás en tu lectura bíblica? ¿Dónde estás tú? Adán responde en el versículo 10 y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto, y qué bendición que tú y yo podemos seguir escuchando la voz de Dios, y la estamos escuchando esta noche. Y nos dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Le pregunta a Dios, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermano, solamente hay que pensar algo. ¿Dios ya sabía o no sabía? Dios ya sabía. Pero Dios quería que Adán se diera cuenta de dónde estaba él. Hermano, te hago la misma pregunta, ¿dónde estás tú? Dios fue con Adán porque él debía entregar cuentas al ser el líder del hogar. ¿Y sabes qué respondió el líder del hogar? Versículo 12. En vez de decirle, Padre, perdón. No. El hombre respondió, no, yo no pequé, Señor, la mujer que me diste. Es un error desde el primer ser humano que pisó esta tierra. El no arrepentirnos, el ser de un corazón obstinado y rebelde. ¿Y qué es más fácil inculpar a otros que poder decirle ahí en nuestro lugar secreto, Señor, yo he pecado delante de ti?
no asumió su responsabilidad y inculpa a alguien más. Versículo siguiente, después Dios va con Eva y le dice, ¿qué has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. Nunca asumimos nuestra responsabilidad. Adán no lo hizo, Eva no lo hizo, inculpó a la serpiente, y a la serpiente, ¿a quién podía inculpar? Yo sé que Satanás nos tienta, pero al final del día nadie obligó a Eva a pecar, como nadie te ha obligado a ti a pecar o a mí a pecar. Es más fácil, hermano, inculpar a otros que decir, perdóname, Señor. Te voy a preguntar algo, hermano, ¿de qué sirve inculpar a otro? ¿Eso te va a perdonar delante de Dios? Lo único que te puede perdonar delante de Dios es decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, y Dios te recibirá, hermano. Pero es necesario el arrepentimiento. Te dije que el mensaje sería remordimiento o arrepentimiento. Hay un mundo de diferencia entre estas dos palabras, te daré la definición. El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona de una acción. Es un pesar interno que queda después de una mala acción, un sentimiento de culpabilidad. Tal vez alguien hace algo malo y siente culpabilidad y dice, ya me arrepentí. No, eso es remordimiento. Por ejemplo, en estos días creo que hemos comido un poquito más. Alguien decía, ¿verdad? Si no nos morimos del virus nos vamos a morir de azúcar, ¿verdad? Y a lo mejor te sientes mal y dices, ¿por qué comí tanto? Pero sabes, mañana lo vas a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es remordimiento. Me siento mal un rato y lo vuelvo a hacer. La palabra arrepentimiento es la palabra griega que significa cambio de mente. Arrepentimiento no tiene nada que ver con llorar. Ah, pues ya lloró. ¿Y eso qué? Arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente. Y si hay cambio de mente, hay cambio de vida. Un cambio de conducta, un cambio de actitud, de dirección. Un arrepentimiento verdadero es un giro de 180 grados que cambia totalmente la dirección y se aparta de lo que antes quería hacer. Por ejemplo, llega un borracho a su hogar y llega alcoholizado y le dice a su esposa, empieza a pelear con ella y la golpea, y por llegar borracho le dice, perdón, nunca lo volveré a hacer. Llega el siguiente viernes y la vuelve a golpear. ¿Por qué? Porque tuvo remordimiento, nunca tuvo arrepentimiento. La culpabilidad no es suficiente. Recuerdo cuando estaba en San Luis Potosí, mientras estaba en el Instituto Bíblico, estuve predicando en un anexo por 6 meses y predicábamos varias veces. Muchos de ellos salían, pero probablemente el 70% regresaban y caían nuevamente a las drogas. ¿Por qué? Porque tuvieron culpabilidad un tiempo, pero verdaderamente nunca quisieron dejar su droga. Y volvían vez tras vez a la droga. Y por más que uno les predicaba, verdaderamente de nada servía. ¿Por qué? Porque había remordimiento, mas no arrepentimiento. Me temo que nuestras iglesias y nuestras vidas están llenas de gente con remordimiento, pero su vida nunca cambia. Escúchame bien, porque no hay arrepentimiento. ¿Sabes? El remordimiento solamente dura un poco. Es por eso que algunos cristianos solo van a la iglesia una vez al mes para callar su conciencia, pero no hay un arrepentimiento genuino. Y quiero que comprendamos que hay un mundo de diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios en este versículo, espero que ya lo hayan encontrado en su hogar. El que encubre sus pecados. Quiero que desglosemos un poquito este versículo. No dice el que encubre su pecado, habla en plural, sus pecados. ¿Sabes? Mientras tú estás atrás de tu teléfono, si es que lo conectaste a tu computadora o televisión, ¿cuáles serán los pecados que Dios nos está diciendo? El que encubre. ¿Sabes que el encubrimiento es temporal?
el que encubre sus pecados. Fíjate lo que dice Dios y también es promesa. Así como estamos seguros que el día de nuestra muerte vamos a ir al cielo y gloria a Dios por eso, esta también es promesa. Dice, no prosperará. Yo no sé tú, pero yo quiero prosperar a los ojos de Dios. Y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero ojo con lo que sigue, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no sé tú, pero queremos alcanzar misericordia de parte de Dios en esta noche. Y por eso está ligado al versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. No es malo temer, si el temor te lleva a doblar tus rodillas y depender de Dios, será la más grande victoria. Mas el que endurece su corazón, fíjate lo que dice Dios como promesa, caerá en el mal. No trates de encubrirlos y entre comillas no podrás, porque el pecado siempre sale a luz. Moisés, aquel grande líder del Antiguo Testamento, pasó un poco de tiempo en su vida y le preguntaron, ¿no fuiste tú el que mató al egipcio? Y se sorprendió Moisés al decir, pero yo lo enterré en la tierra, ¿quién lo vio? Dios lo vio. Estamos hablando de Moisés. Moisés. Nada ni nadie se escapa de los ojos de Dios. El que los confiesa y se aparta. Hay una diferencia tan grande entre remordimiento y arrepentimiento, y vayamos a primera de Juan capítulo 1 versículo 7 para poder verlo en la Biblia. El arrepentido se aparta para siempre. El que tiene remordimiento solo un tiempo. Primera de Juan 1:7 dice la Biblia, pues si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, fíjense qué bonito texto, nos limpia de todo pecado. Yo no sé qué hayas hecho tú, pero sí conozco el sacrificio de Cristo y yo sé que su sangre es suficiente para limpiarte de todos tus pecados, aún del que estás pensando ahorita. Su sangre y su sacrificio es suficiente. Pero hay algo que debemos hacer. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, ¿sabes qué fácil es decir? Si decimos, hermanos, si decimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo es posible pensar que podemos engañar a Dios? Si uno dice que no tiene pecado, no engañamos a Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y luego fíjate a lo que quería llegar. Si confesamos nuestros pecados, gloria a Dios que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero te tengo buenas noticias. El arrepentimiento hace más que perdonar tus pecados. El texto termina diciendo, y limpiarnos. ¿Sabes que el arrepentimiento, número uno, te perdona delante de Dios? Y qué bendición que no tienes que ir y confesarte contra un hombre. Ahí mismo en tu casa, arrodíllate y clama a Dios misericordia y será Dios quien te perdone, porque es el único perfecto que nos puede perdonar. Pero el arrepentimiento hace más que perdonarnos. Nos limpia de toda maldad. Y será con un arrepentimiento. Una persona una vez me preguntó por qué creía yo que David era un hombre conforme a su corazón, y vaya que tuvo muchos errores en la Biblia. Y la Biblia aún dejó plasmados sus pecados. Pero yo creo que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre buscaba arrepentirse y volver a tener esa comunión que tenía con Dios. Por eso era el dulce cantor de Israel. Y no tienes más que tomar el Salmo 51 y ver su corazón para ver cómo se volvía su Dios. Y era lo que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. No era no pecar, porque eso no existe. Todos somos pecadores. Pero un hombre que se arrepienta y busque a Dios en su pecado. El que los confiesa, lo perdona. Y después Dios nos dará la gracia para apartarnos. Vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5, nos dice la palabra de Dios en este versículo fuerte. Nos dice la Biblia, pero por tu dureza. ¿Sabes que aquí le está hablando a individuos? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido.
¿Sabes? Para todos los que la bandera más grande que usan es, pues lo que Dios ve es el corazón. Por supuesto que sí, pero Dios espera ver corazones no bonitos, sino corazones arrepentidos, deseados de Dios. Corazón arrepentido. Dice la Biblia, si no lo tienes, atesoras para ti mismo ira, la santa ira de Dios, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que estamos pasando no es nada al juicio de Dios, y no te quiero meter temor, pero no es nada. ¿Qué implica el arrepentimiento? Esta era una pequeña introducción para el mensaje. ¿Qué implica el arrepentimiento? Número 1, implica humillación. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 9. Santiago capítulo 4, versículo 9 y 10 nos dice la Biblia: afligíos, lamentad y llorad. Yo sé que nadie va a predicar eso hoy, todos van a predicar paz, pero eso no nos va a dar arrepentimiento. Necesitamos afligirnos, lamentar y llorar para buscar a Dios. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y fíjate el versículo 10, si nos afligimos, nuestras almas, dice, humillaos delante del Señor. Y ojo, no veas esto como algo malo. Yo nunca me voy a humillar delante de Dios. Hermano, voluntariamente humillémonos delante de Él. ¿Por qué, pastor? Porque Él los exaltará, Él nos usará para su gloria, si nos humillamos delante de Él. Los avivamientos más grandes de la historia, recopilados en la Biblia, no empezaron cuando la gente reía, empezaron cuando la gente lloraba. Cuando Nehemías, todos conocen a Nehemías y el gran muro que él edificó, pero eso no comenzó ahí, comenzó en Nehemías 1, cuando se sentó, lloró y oró al Dios de los cielos. Todo avivamiento comienza con un corazón quebrantado y humillado, buscando a su Dios. Con Nínive Dios les dio 40 días para que se arrepintieran, y en su arrepentimiento buscaron a Dios, y Dios perdonó a Nínive. Cuando Dios voltea a ver a nuestro amado México, o del lugar que nos estés viendo, que Dios pueda ver un grupo de cristianos que se han arrepentido de sus pecados y que han pedido clemencia y piedad de parte de su Dios. Todo empieza con un corazón arrepentido y termina con cientos de miles de personas siendo salvas, pero comienza con un corazón quebrantado. Nos humillamos para que Dios nos levante. No solamente hay humillación, sino que también habrá vergüenza cuando verdaderamente hay arrepentimiento. Mira lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras capítulo 9, versículo 6, y te recuerdo que en este libro una tercera parte del día se predicó y una tercera parte del día solamente se arrepintieron de sus pecados. ¿Sabes cómo somos nosotros al arrepentirnos? Señor, si acaso en algo te fallé, perdóname. Estamos tan lejos de lo que dice la Biblia. Cuando los hombres de Dios en la Biblia pasaron un tercio del día afligiéndose y pidiéndole perdón a Dios por todo lo que habían hecho. Esdras 9:6 dice: y dije, Dios mío, confuso, y fíjate lo que dice, y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades, la palabra iniquidad es un pecado constante, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Habrá vergüenza cuando nos arrepentimos delante de Dios. Un día fui a evangelizar y evangelizamos de una manera distinta aquel día. Estábamos haciendo unas preguntas sobre los 10 mandamientos para hacer saber que el hombre había pecado, y una de esas preguntas es si habían cometido adulterio. Y salió la pregunta, ¿y sabes qué me respondió? Pues claro, y se empezó a reír. Y esperamos que Dios bendiga con nuestras situaciones, con la gente viviendo en adulterio y riéndose. No hay vergüenza, ahí no hay arrepentimiento, simplemente hay culpabilidad. El hijo pródigo, avergonzado, ni siquiera podía voltear los ojos al cielo y le dijo: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vergüenza, humillación.
Aquel hombre que entró y le dijo, Señor, yo no soy digno, y cómo Dios lo levantó. Tal vez alguien nos ve en este mensaje que todavía no es cristiano, y si no puedo no hablar de arrepentimiento sin conversión. Tal vez tú no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. El arrepentimiento conlleva conversión. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice la Biblia, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabes que los días más buenos que puedes tener en toda tu vida es después de un tiempo que has pasado tú solo, arrepintiéndote de tus pecados y limpiando tu corazón de Dios? Todos los que estamos escuchando y empezando conmigo, todos continuamente debemos limpiar nuestro corazón delante de Dios para que Dios nos purifique y nos limpie y nos siga usando para su gloria. No solamente debe haber todo lo que te he dicho, sino siguiente, Primera de Tesalonicenses 1:9, debe haber un abandono del pecado. Y eso es el arrepentimiento, será algo visible. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice la Biblia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Fíjense lo que dice, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. ¿Cómo te convertiste? ¿Cómo dejaste los ídolos a Dios? Debe haber un cambio de vida. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica daban testimonio al decir, yo sé que dejaste tus ídolos y te volteaste a Dios, y tal vez tú dirás, pero pastor, yo no tengo ningún ídolo. Y te recuerdo que un ídolo es cualquier cosa que pongamos antes que Dios, lo que sea. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? A veces pueden ser cosas buenas, pero a veces ponemos al trabajo antes que Dios. A veces ponemos la familia antes que Dios. No estoy diciendo que son malos, de hecho Dios manda a hacer las dos cosas, pero primero manda a servirle a Él. Buscar primeramente su reino. Ocúpate de Dios, mi hermano, y Dios se ocupará de ti. Debemos ser diferentes. Dios nos ha llamado a arrepentirnos. Dios nos dé cristianos que no toman, que no fuman, que no dicen mentiras, que no gritan con groserías. Te recuerdo que Dios es lento para la ira. Sin embargo, sí tiene ira. Pero qué bendición que es grande en misericordia, mis hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis 2:21. Dios toque este versículo para abrir nuestro entendimiento, y dice Apocalipsis 2:21. Y le he dado tiempo. Fíjate cómo lo dice la Biblia. Dios le había dado tiempo. ¿Para qué, pastor? Para que se arrepienta. Dios nos está dando tiempo esta noche para arrepentirnos. Pero después dice el texto tristemente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tal vez tu problema no es fornicación, pero Dios ha puesto en tu corazón el pecado con el que batallamos, y todos batallamos con alguno. No hay nadie perfecto. Pero por eso Dios tiene que hacernos ver nuestro error y que podamos confesarlo delante de Él y que Él nos pueda perdonar. Dice la Biblia, pero no quiere. Sabes, mi Biblia dice, y en Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y vuélvase a Jehová, y vuélvase a Jehová. Y es tiempo, querido hermano, que desde tu casa ni siquiera tienes que venir a la iglesia, te puedes avivar desde donde estás viendo este servicio y busques a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro. Y fíjate lo que dice, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar, pero no puede perdonar un pecado que no es confesado. Y luego el texto que sigue de ese pasaje de Isaías es aquel tan conocido que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene cosas tan grandes para tu vida y para mi vida, que si buscamos arrepentirnos, Dios podrá usarnos de una manera mucho más grande. ¿Qué más implica el arrepentimiento? La oración. Cuando se acabe este mensaje, ahí en tu casa, arrodíllate en algún lugar y busca a Dios.
Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22, nos dice la Biblia: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y fíjate cómo lo dice. No dice y pida a Dios, dice y ruega a Dios. Y Dios nos ayuda a que en estos momentos verdaderamente roguemos a nuestro Dios. Y después dice, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El cambio será evidente. Si hay arrepentimiento en nuestras vidas, el cambio será visible. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Te lo repito. Lucas 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, el cambio será evidente en nuestras vidas. Un día decía en la iglesia, camina como pato, come como pato, nada como pato, gazna como pato, se junta con patos. ¿Qué es? Un pato. Camina como incrédulo, habla como incrédulo, se junta con incrédulos, habla como incrédulos, es un cristiano. No juzgue, pastor, no juzgue. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes que Jesucristo mismo dijo, por sus frutos los conocerás? No puede un árbol malo dar buenos frutos y viceversa. ¿Cómo saber si hay arrepentimiento, pastor? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerás, hermano. Si tú ves un árbol que da manzanas, ¿qué es? ¿Es un naranjo? No es un manzano. ¿Por qué? Pues por el fruto. Hermano, ¿eres cristiano? Hermano, ¿te gusta leer la Biblia? ¿Oras? ¿Sales a testificar tu fe? ¿Te congregas cuando es posible? ¿Apoyas tu iglesia? ¿Pagas bien por mal? ¿Evangelizas? ¿Perdonas cuando te lastimas? ¿Actuamos como Cristo? Muchos dicen, yo soy cristiano. Yo digo, ¿y dónde está el fruto? Un cristiano no debe decir, yo soy cristiano. Un cristiano no dice nada, tu fruto habla por ti. Yo lo siento, pero si un manzano no da manzanas, no es manzano. Necesitamos cristianos arrepentidos que se vuelvan a su Dios. No estoy tratando de decir que alguien aquí es perfecto, porque soy el primero en decir que no lo soy. Todos somos imperfectos, todos batallamos, y por eso necesitamos mensajes como estos que nos confronten, para dejar nuestro pecado y volvernos a nuestro Dios. Hay gente que sí se arrepiente, pero muy tarde. Y eso es triste. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 17. Pastor, ¿cómo yo vivo como sea y me arrepiento ya cuando sea viejito? ¿Quién sabe si Dios te dé la dicha de llegar a ese lugar? Arrepentámonos hoy. La Biblia dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue, fíjate lo que dice tu Biblia, Dios dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Yo no te puedo trazar exactamente dónde Dios dice, hasta aquí ya no te perdono, pero existe una línea que jamás Dios me guarde, quiero cruzarla. Que Dios me dice, hasta aquí tuve suficiente contigo, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Te lo diré con una historia terrenal para que sea más fácil de entender. Un padre de familia dejó a su esposa y, entre comillas, estos son días duros. Ama más a Dios para que no sufra tu familia. Pero este hombre decidió dejar a su esposa, la dejó con 2 hijas, se fue. Pasaron los años y este hombre, cómo extrañaba a sus hijas. Y él dijo, ¿cómo me arrepiento? Volvió y le habló y le dijo, discúlpame, quiero volver contigo, quiero estar contigo. Me siento tan mal de lo que hice. Y ella le dijo,
Lo siento, pero ya me volví a casar. Fue muy tarde. Y sabes, dice este texto, que hay una línea que dice, es muy tarde para el arrepentimiento. Pero te tengo buenas noticias. Hoy estamos a tiempo. Hoy podemos doblar, y más que en nuestra rodilla, doblar nuestro corazón, que por naturaleza es duro, indiferente, y volvámonos a Dios. Y volver a tener esa misma relación que tenías con Dios la primera vez que fuiste salvo. Volver a sentir ese mismo deseo de cantar aquella historia, cuán grande es Él. De poder recitar en cuanto te aprendiste Juan 3:16. Y si nos arrepentimos y volvemos a Dios, así será. Hoy no es tarde. ¿Sabes? En la Biblia yo veo a un discípulo llamado Pedro. Lo mejor de lo mejor. Y un día le preguntaron, ¿tú eres de esos de los cristianos? De esos que van a fuente de agua viva. Y él negó. No solamente negó su fe, su creencia, negó al Señor. Yo sé que tú y yo nunca lo hemos hecho, solo Pedro. Pedro negó al Señor. ¿Y sabes cómo sabemos que tuvo un arrepentimiento? La Biblia dice, ahí en Lucas 22:62, y Pedro saliendo lloró amargamente. Ese versículo te desglosa todo lo que yo te acabo de decir en un versículo. Salió y lloró amargamente. En ese momento Pedro supo que había pecado delante del Señor y se arrepintió de sus pecados. Y sabes, Dios no le dijo, te desecho, Pedro. No, Dios lo aceptó. Y la predicación más grande de los judíos en toda la historia de la Biblia, ¿sabes quién lo hizo? Lo hizo Pedro. Porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dio un corazón contrito y humillado. Y que nos podamos voltear a Dios de los pecados que hemos cometido y que volvamos a tener esa comunión con el Señor. Y que podamos no solo desear, sino hacer frutos dignos de arrepentimiento. Creo que ya dije suficiente. Si Dios obró en tu corazón, ¿por qué no ahí mismo cerramos nuestros ojos y el piano va a comenzar a tocar? Debe haber un arrepentimiento, ¿sabes? En el salmista, mientras estás orando ahí en el Salmo 51, limpiemos nuestro corazón delante de Dios. Y ahí vuélvete a tu Dios, o si estás ahí con tu esposo, tu esposa, tus hijos, júntense ahí en oración. El salmista le dijo, ten piedad de mí, oh Dios. Yo no sé, probablemente estaba llorando. Él le dijo, límpiame. El salmista reconocía que estaba sucio. Hermano, estoy hablando de un varón conforme al corazón de Dios. Le dijo, límpiame. Reconoció su error. Y debemos saber que cuando uno peca contra un hombre, alguien decía, si alguien peca contra una piedra, no tienes problema. Si pecas contra un hombre tienes algo de problema, pero si pecas contra un gran Dios, entonces tendremos un gran problema. Y sabes, nuestro pecado ha sido delante de un gran Dios. Busca a Dios. El salmista le dijo, límpiame, límpiame, y seré más blanco que la nieve. Los avivamientos más grandes no son cuando uno ríe, es cuando uno llora. Sabes, David jamás volvió a cometer el mismo pecado del Salmo 51, porque había arrepentimiento. Dios nos da arrepentimiento en cualquier pecado que haya sido. Dice la Biblia en Hechos 13:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato. Solo hay dos opciones: tener un corazón duro como el de Faraón, y como quiera Dios lo quebrantará, pero será muy tarde. O voluntariamente decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Unamos en oración. Padre, ciertamente hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, queremos amarte, queremos servirte, queremos, Señor, anhelar, entonarte himnos, leer tu palabra. Ayúdanos en estos días, Señor, a pasar más tiempo contigo, Señor.
a que ese fuego de nuestro corazón vuelva a crecer. Y no te pedimos que todo vuelva a la normalidad, Señor, oh no. Te pedimos que uses todo esto para que avives nuestros corazones y nuestra relación contigo, nuestra iglesia, y nos ayudes a amarte de una mejor manera, Señor. Guarda esto en nuestros corazones y bendice a mis hermanos que están viendo vía internet. En el nombre de Cristo te lo pedimos.